Europa en directo. El repaso por los acontecimientos que marcan la agenda al otro lado del mundo. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, profesor, y hoy ameritaba que el segmento saliera más temprano y por un poquito más de tiempo. Por eso ya está con nosotros Cristi Ramírez. ¿Por qué? Gonzalo Lázaro. ¿Por qué? Porque hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que pensábamos que iba a tomar quizás unos meses, imagínense, ya cumplió un año, hoy. Entonces hay que hacer un balance con nuestra experta allá en Londres, Cristi Ramírez, con Cristi. Gonzalo Lázaro, que no sé qué se hizo, Buenos y días, con un invitado Cristi. que va a entrar dentro de poco. Un gusto estar aquí como todos los viernes. Buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Qué se dice por allá, Cristi, a un año? Bueno, a un año se está haciendo... Los otros. Bueno, un año que ha pasado hoy particularmente, a un año podemos decir que tal vez las noticias más importantes fueron los discursos tanto de Vladimir Zelensky como de Vladimir Putin y el documento que publicó hoy China, con muy poco específico, pero por 12 puntos para llegar a la paz. Yo creo que tal vez lo que se ha dicho y ha hablado y está en los medios de comunicación es un balance. Más allá de todo lo que ha pasado, es un balance de hacia dónde va esta situación. Yo creo que hay lo dijo el presidente Biden, lo ha dicho Vladimir Putin cuando hizo alusión que esta es una guerra que va a durar una generación, y hizo referencia a esto Zelensky. Y es que lo que pensaba que iba a ser una invasión que iba a durar exactamente un fin de semana, todas las partes involucradas, y cuando digo las partes involucradas digo Rusia, Ucrania y los aliados, están claros que esta es una guerra que va a durar mucho tiempo más. Va a durar, el conflicto bélico per se va a durar mucho tiempo, y la guerra fría que va a venir después va a durar probablemente, a lo que hace alusión Putin, una generación. Entonces yo creo que es una perspectiva bastante distinta a la que se tenía cuando recién pasó la invasión, que era que Kiev iba a caer en un fin de semana. Obviamente, después de todo un año de guerra, eso no ha pasado, ni pareciera que va a pasar. Y ahora es cómo sigue, la pregunta de todo el mundo es cómo sigue esto, qué viene ahora, qué viene después, y cómo va a afectar esto el tablero geopolítico, y cómo va a afectar esto a incluso la posición de Occidente dentro de como la posición de Occidente frente al mundo. Yo creo que esa es otra pregunta que se ha hecho y se está haciendo mucho, es ¿qué pasa si Occidente no logra o si Ucrania llegara a caer? Y yo creo que ya no es un tema de que va a llegar a caer, sino que Zelensky ha puesto muy claras sus condiciones, que yo creo que son las que Occidente va a tener que apoyar, que es la integridad del territorio ucraniano, menos Crimea, que yo es donde veo, donde pueda haber una posible negociación. Pero al mismo tiempo, esta guerra está formando o reorganizando dos sociedades de manera muy distinta. Está organizando o reorganizando la sociedad ucraniana y está reorganizando la sociedad rusa, de maneras completamente opuestas. Un día alguien tendrá que escribir un libro, cómo ha sido esto como el reflejo de dos realidades alternas. ¿Por qué digo eso? Porque para Ucrania la guerra ha sido como la occidentalización, así lo tiene puesto The Economist esta semana, la occidentalización de Ucrania. Cuando uno ve las cifras, el 86% de la gente, de los ciudadanos ucranianos considera que Ucrania se debe unir a la OTAN, 90% lo quiere ver dentro de la Unión Europea, incluso a esos 9 millones de ciudadanos de habla rusa dentro de Ucrania, la mayoría incluso
se ha incorporado más a la cultura, a la sociedad ucraniana. Creo que Ucrania demostró distintas cosas que el mundo no esperaba. Uno, que las reformas que se habían llevado a cabo en los últimos años sí habían surtido efecto a nivel institucional. ¿Por qué? Porque el Estado ucraniano en plena guerra ha seguido funcionando. Que las reformas anticorrupción, si no bien perfectas, han dado efecto. Como digo, uno de los mejores ejemplos es el tema del ferrocarril, ¿no? En plena guerra, en los ferrocarriles en Ucrania han seguido funcionando. En pleno bombardeo, Ucrania tiene la capacidad, el Estado ucraniano tiene la capacidad de seguir rindiéndole servicios a sus ciudadanos. Creo que también la misma encuesta de The Economist dice que más de la mitad de los ucranianos miran con optimismo el futuro. Si esta guerra ha hecho algo, es reforzar la identidad ucraniana. Porque, como digo, no era una cosa, hay muchas líneas que dividen, ¿no?, la cultura ucraniana y la cultura rusa dentro de Ucrania. Yo creo que esa concepción de ser ucraniano ha salido reforzada y va a salir reforzada esta guerra. Y si la membresía, y yo creo que ahora va a haber una oportunidad interesante porque ellos ya aplicaron a ser miembros de la Unión Europea, van a tener además una oportunidad de construir una Ucrania moderna de cara a Occidente con valores democráticos, que no era necesariamente, Ucrania había hecho ciertos avances, pero no era necesariamente la situación de Ucrania en los últimos años, ¿no? Era un sistema muy oligárquico. Pero para Rusia ha sido completamente lo opuesto. Rusia, esta guerra, y es lo que está haciendo Putin, y creo que pareciera que va a ser exitoso esto, está convirtiendo a la sociedad rusa, o la está llevando a una sociedad militarizada. Se ha convertido, bueno, ya él era un dictador, pero una brutal dictadura ya militar. Pero además está convirtiendo a la sociedad en una sociedad en plena guerra, que es algo que no se había visto en Rusia incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Es una concepción de la vida de un pueblo guerrero, que no es nada nuevo, que es una historia que Rusia tiene muy bien y bastante aprendida, pero de lo que había antes, que era una sociedad moderna, es echar para atrás, por lo menos para Rusia. Pero él sigue manteniendo, las encuestas le dan a él todavía, las encuestas más independientes todavía, que él cuenta con la aprobación y con la mayor aprobación de la ciudadanía rusa. La gente que estaba opuesta se ha ido, y a medida, como decía, creo que un reportaje del Financial Times, a medida que llegan esas bolsas de muertos a las casas, lo único que hace es reforzar la idea que hay un enemigo al cual vencer y conquistar. Pero, Cristi, un comentario allí. Bueno, ya entró Gonzalo y debe estar entrando el invitado también. Es que acabas de decir algo que a mí me da el flashback ese que uno tiene cuando uno está escuchando una disertación. Y es que efectivamente yo estuve en Moscú en el año 91. 91 creo que fue. Y sí, era el Moscú que uno veía de las películas, el Moscú gris, el Moscú triste, el Moscú desabastecido, el Moscú donde uno se olía en el ambiente que algo iba a pasar. Ya estaban las teorías de Gorbachev dando de qué hablar. Y bueno, luego el mundo conoció que pasó lo que pasó. Luego me tocó estar en Moscú nuevamente para el Mundial de Fútbol. Y le tengo que decir, Cristi, que yo no lo voy a creer lo que yo estaba viendo. O sea, era un Moscú moderno, vibrante, pujante, con todos los problemas y complicaciones de una ciudad del tamaño de Moscú y de un país como Rusia. Lo que estoy captando de lo que estás diciendo, Cristi, es que esos rusos están dispuestos a poner reversa. A ver, o sea, es muy difícil, y alguien cuando justo me llamó y me dijo, por favor, cuando hagas el análisis trata de poner y dar la versión rusa o lo que se sabe, lo que se puede entender de la concepción rusa de esta situación.
Primero, Rusia como Estado está acostumbrado a esto, o sea, históricamente. Rusia nació de la concepción que ellos tenían que protegerse de invasiones, y no es loco. Rusia, yo siempre repito esto, Rusia lo han invadido un promedio de cada 33 años ha recibido una invasión. Entonces, esa es la concepción histórica cultural rusa. Rusia realmente nunca ha vivido una democracia, no es algo que está en la concepción política. Y yo creo que al final, como todo el mundo se va ajustando a las circunstancias que les tocan vivir, ¿no? Imagínense esto, después de todo el drama de la Primera Guerra Mundial, todo lo que sufrieron estos países, después de los años 30, esta sociedad, los años 20, toda esta ciudad, este avance que hubo en los Happy 20s, el mundo terminó de vuelta en una Segunda Guerra Mundial. ¿Quién diría que después de la locura de la Primera Guerra Mundial, el mundo en menos de una década iba a terminar en lo mismo? La gente se ajusta a las circunstancias. Además que Putin cuenta con la propaganda estatal, cuenta con la educación, el control completo de la educación. Es verdad que hay cosas hoy que son más liberales y la gente se puede ir dando cuenta, y hay mucha gente que ha salido, pero al mismo tiempo la concepción general de Rusia es un país que está hecho para prepararse de invasiones, y se ha pasado la mayor parte de su historia en guerras, o sea, que esto no sería tan distinto a algo que ellos han visto todas las generaciones de rusos, básicamente. Entonces, sí, es un retroceso para la sociedad rusa, pero pareciera que este es el punto en el que están. Y con razones, hay suficientes, creo yo, que lazos históricos y razones históricas para poder entender esa posición. Yo le puedo decir, profesor, yo le puedo decir, Se me congeló Perdimos la Gonzalo. conexión con Gonzalo nuevamente. Sí. Está teniendo que problemas, Gonzalo. Ahí está, ahí está. ahí estoy. Uno puede sacar la conclusión de que ambos países han perdido en medio de este debate y esta disputa. Por un lado, Rusia tan solo ha conseguido conquistar el 18% de los territorios ucranianos, territorios que además no son, digamos, importantes, ¿no? Para Ucrania, geopolíticamente hablando. Y por el otro lado, Ucrania ha tenido una cantidad de bajas importantes civiles. 7.000 personas han fallecido en medio de esta resistencia. No solo eso, aunado también a un tema económico que está afectando sin duda alguna a Ucrania. Aquí y lo hemos hablado acá, lo que quedó demostrado es que al final Europa era ruso dependiente sobre todo por las políticas de Angela Merkel frente a Vladimir Putin. Y lo que ha quedado también claro es que Vladimir Putin no va a ceder ante, digamos, esa presión que ha ejercido el ejército ucraniano frente al ruso. Lo vimos hace unos días cuando anunciaba que no iba a respetar ese acuerdo de START que había firmado con los Estados Unidos. Lo hemos visto cuando dice que no va a dar su brazo a torcer y que esas conversaciones de paz, entre comillas, que está impulsando China, van de la mano con una sola cosita, un solo cheque. Y es que Rusia dice, sí, nos adentramos en territorio pacífico, por llamarlo así, sentados en la misma mesa, siempre y cuando los territorios conquistados ya sean nuestros. Entonces, ahí viene el debate, ¿no? Porque Zelensky dice, no, está bien, si quiere le doy el país entero. Zelensky le dice, no señor, hablemos de paz, pero usted salga de los territorios que ha conquistado. Sí, yo creo que la razón, y creo que lo que se dice es que ahorita mismo están en un impasse, en un statement en el que no va a haber capacidad de avance. Yo creo que Putin lo que está apuntando, yo creo que ambos lados perdieron, y yo creo que obviamente es muy fácil saber por qué Ucrania perdió, todo lo que ha perdido, la gente que ha perdido, la economía, todo, es un país que va a haber que hacerlo prácticamente desde cero. Pero yo creo que el gran perdedor, independientemente de lo que pase con la guerra, sí es Rusia, y sí es Vladimir Putin. Yo creo por dos razones. Primero, en referencia a Putin personalmente y a Rusia en particular, Rusia perdió, y no creo que va a recuperar, dos cosas que
para él yo creo que deberían haber sido más importantes que Ucrania. Uno, por un lado, es la influencia que él tenía en Europa. Yo creo que la influencia a través exactamente de la influencia que él tenía en Alemania por el tema del gas era sumamente importante, donde él hubiese podido conseguir muchísimas cosas exactamente porque Europa no quería un conflicto con Rusia. Ya ahora, dicho eso, ya estando en el conflicto, creo que Europa se dio cuenta, uno, que en Putin o en Rusia no se pueden confiar, o sea que ha despertado, como dijeron los japoneses en su momento con el tema de Japón, ha despertado un gigante dormido porque Europa, que se había olvidado de su tema de seguridad prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ahora lo tiene muy presente. Europa ha sufrido mucho y va a seguir sufriendo el costo de sus políticas de energía frente a Rusia, pero Europa va a salir adelante. Esto va a simplemente adelantar que hagan planes que tenían que hacer, que no pueden ser dependientes de Rusia. O sea que eso no va a volver a pasar y a Europa le va a ir bien, mientras que Putin perdió esa influencia en el continente. Y además occidentalizó a Ucrania. El apoyo que podía haber dentro de Ucrania para una mejor alianza con Rusia, la perdió. Ha creado, y como digo, ha reforzado la idea de una identidad nacional ucraniana, lo que implica que la única manera que él va a poder controlar Ucrania es exactamente controlando a la fuerza bruta una serie de territorios, tratar de romper como la columna vertebral económica de Ucrania, quitándole los territorios que son importantes para el desarrollo económico de Ucrania, y entonces crear una Ucrania políticamente inestable. Eso es lo mejor que él va a poder conseguir en esta situación, versus todo lo que perdió. Ahora, también uno puede decir que esto puede ser una reacción, él va a conseguir un mayor control de la sociedad rusa, sí puede ser. Pero la tercer punto, que yo creo que es donde Rusia es el gran perdedor, es que Rusia se está entregando a los brazos de China, que es un enemigo histórico de Rusia, porque comparten frontera, una frontera enorme que ha tenido muchísimos conflictos. Y Rusia va a terminar siendo chino dependiente. Y yo creo que eso es una pérdida para Rusia de todas maneras. No importa cómo se... Cristi, Gonzalo, profesor y amigos oyentes, para ampliar un poquito más la información sobre este balance del año que se cumple hoy, de esa invasión rusa de Rusia a Ucrania, ya está conectado con nosotros Nicolás Bukelja, que es representante honorario de Ucrania en Panamá. Nicolás, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, mira, ante todo, gracias por la oportunidad. Soy representante comercial de Ucrania en Panamá desde el 2020 y desde diciembre del año pasado creamos la Cámara de Comercio de Ucrania por instrucciones de la Embajada de Ucrania para tener asistencia de inversiones y comercial a todos los inversionistas que están llegando aquí a Panamá y viceversa, poder ayudar a los panameños a poder invertir en Panamá. Referente a la guerra y a la situación que hay en Ucrania, es un tema delicado, cumple un año. Como han dicho los expositores en estos últimos minutos, ambas partes han perdido mucho. Ucrania se mantiene de frente. Se pensó que nada más iba a durar 3 días la guerra, como pasó con, cuando se anexó Crimea y otros territorios. En esta oportunidad, Ucrania sí está dando la batalla. Ucrania tiene el apoyo. Sí, y hay presiones fuertes de Europa de que Ucrania gane, porque si Rusia absorbe Ucrania, entonces los 5 o 6 países que tienen frontera con Ucrania actualmente tendrían un nuevo vecino que no es el más grato. Por eso es que ven Polonia y todos estos países que tienen fronteras actuales con Ucrania ayudando con asistencia, con armamento, porque nadie quiere que Rusia anexe a Ucrania en su totalidad y adicional siga creciendo en Europa. Cierro el comentario. Este último elemento que acaba de aportar Nicolás Bukelja, Cristi, tiene un peso muy específico desde el punto de vista de lo que se conoce como la geopolítica. Es decir,
No quiero un vecino hediondo, o no quiero un vecino que me esté amenazando, no quiero un vecino que me esté rofeando, no quiero un vecino que me esté mostrando los dientes a cada rato. Y se compadece esto que acaba de decir Nicolás Buquerja, un poco con el análisis histórico que nos hizo Cristi desde el inicio. Sí, yo creo que para Occidente, yo creo que todavía hay cosas que definir, y yo creo que una de las cosas que está apuntando Vladimir Putin es cómo va a cambiar el panorama político en los próximos años y su capacidad de poder hacer una guerra larga. Sabemos que mucho de lo que puede ocurrir puede cambiar después de las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Eso no es un punto que se puede dejar pasar porque eso va a tener un impacto directo en la guerra y va a ser parte de la campaña política de Estados Unidos. Pero yo sí creo que para Occidente, no solamente para Europa, sino vamos a decir como la concepción del mundo de Occidente como la primera potencia mundial y todos los valores que representa Occidente. Que Rusia se quede, vamos a decir, no solamente que logre absorber Ucrania, sino que quiebre a Ucrania, va a representar un problema, sobre todo para la posición de Occidente frente al mundo. Solamente un tercio, esta fue una cifra que a mí me impresionó, solamente un tercio de los países del mundo han mostrado su apoyo abiertamente a Ucrania. Y esos países son los aliados principales de Estados Unidos. Hay una serie de países, sobre todo en el tercer mundo, países importantes, como India, muchos de los países de Latinoamérica, que han condenado la invasión rusa, pero no han mostrado su apoyo para Ucrania. Y hay un análisis que dice que lo que están viendo es apostando un poco más allá del trabajo que ha hecho Rusia en África, ¿no? Que están apostando a ver cómo van a caer las fichas de una posible reconfiguración del tablero geopolítico mundial. Entonces, más allá de los temas de principios morales de por qué Occidente debe apoyar o tiene que apoyar a Ucrania, además hay más allá de las personas, de los países que les afecta de manera inmediata, como acaban de mencionar, Polonia, que se ven en un espejo de los intereses expansionistas de Rusia. Sí es un poco también, ¿qué pasa si Ucrania cae? ¿Cómo queda Occidente frente al resto del mundo? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? A ver, lo que pasa, Cristi, es que hay algo que a mí no me hace clic. Yo le comentaba casualmente ayer a Gonzalo y a Flor, Cristi, que hay algo que... Hay esta parte de la historia que no se la estoy entendiendo a Occidente. Fíjese, y yo le decía a ellos ayer, y eso le pasa a usted, Cristi, a pesar de ser muchísimo más joven que yo. Cuando uno ya tiene cierta edad y uno dice y revisa, lee la historia o se acuerda algo que uno hizo de joven, dice, bueno, si yo hubiera tenido la experiencia y el conocimiento que tengo ahora, no hubiera hecho esto, aquello, o hubiera hecho esto de esta otra manera, ¿no es así? Porque eso es lo que se denomina la experiencia. Si hoy en el 2023, Cristi, apareciera Adolf Hitler, y ya sabe, Adolf Hitler como Adolf Hitler, no como ningún otro nombre, como Adolf Hitler. Y ya sabemos, porque la historia registra lo que pasó con este sujeto. Dígame usted si el mundo no reaccionaría no para aplastar a Adolf Hitler, sino para impedir que Adolf Hitler ejecute la agenda que ejecutó y que llevó al mundo a una conflagración mundial. La parte que no estoy entendiendo de lo contemporáneo, ya no con Hitler, sino ahora con Putin. Hoy, temprano, decía Gonzalo que Estados Unidos lleva enterrado en Ucrania ya 32.000 millones de dólares. Y no sé cuántos otros miles de millones Europa. La parte que no estoy entendiendo es por qué están dejando que esto ya lleve un año y no hay una reacción más contundente frente a Rusia. Porque yo no voy a creerme de que Estados Unidos y Europa no tienen la capacidad bélica superior a la de Rusia. Yo no lo voy a creer. De pronto sí es así y estoy radicalmente equivocado. Entonces,
el mundo, la humanidad ya sabe, usted lo acaba de decir, Cristi, olvidémonos de todas las guerras del pasado, ya la humanidad sabe, porque están los registros históricos de lo que, las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, de Afganistán, del tema con Irán. El mundo ya sabe esto. Y lo que no estoy entendiendo ahora, menos que hoy, menos que antes, cuando escuché esta estadística de Gonzalo, es cómo el mundo se está gastando miles y miles y miles de millones de dólares en muerte, porque guerra es muerte, versus lo que está ocurriendo en otras latitudes. Y no hay forma de que este señor Putin, como no había forma tampoco de ponerle un alto al señor de Corea del Norte, decirle hasta aquí llegaste tú. El mundo, no Estados Unidos, cuidado, porque Estados Unidos no es el ángel guardián de esta historia. Por supuesto que no lo es, y tiene sus pecados. Pero veo a un mundo occidental, sobre todo, jugando por aquí, que no, mándale a Ucrania los tanques alemanes, mándale los armamentos. Pero la realidad es que esto, yo creo que a Putin le conviene que esto se alargue. Por supuesto, es que eso es lo que él está apostando, porque él está apostando a que la alianza de Occidente, hablando de Occidente, Europa y Estados Unidos, eventualmente va a cansarse. Pensemos que Occidente también tiene una cosa que le juega en contra a diferencia de a Putin, son democracias. Cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas del apoyo que tienen los miembros del Partido Republicano frente a esta guerra, el 40% de los republicanos considera que Estados Unidos ha hecho demasiado. Sabemos que la guerra en Ucrania va a ser parte de la campaña política en las primarias y después en la elección de Estados Unidos, y que la posición de Estados Unidos puede cambiar radicalmente con un cambio de presidente, como lo ha demostrado, se demostró en distintas ocasiones el año pasado. Entonces, esa continuidad de Estados Unidos, que antes se tenía más que ahora se pone en riesgo, lo que además hace que sus aliados lo vean con recelo. Yo creo que hay un grupo de países, que no solamente es Europa y Occidente, que miran con recelo este apoyo de Ucrania por parte de Occidente. No es una cosa, creo que Lula lo dijo la última vez, que no tienen que apoyar a Ucrania por mera solidaridad. Hay un factor que es China, y hay, con razón, yo creo que aquí tienen razón, primero porque Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque sería Estados Unidos el que lo lidera con el resto de sus aliados de la OTAN, no quiere ir a la guerra con Rusia directamente. No creo que la gente en Estados Unidos ni la gente en Europa quiere ir a la guerra directamente con Rusia. Y por eso es que es tan importante, y por eso es que la cantidad de dinero que se gasten es suficiente, porque va a evitar, mientras Ucrania siga peleando la guerra, haciéndole frente a Putin, no tiene que entrar la OTAN. Lo que puede pasar, y ese es el otro riesgo de que este conflicto se alargue, que entre más se alargue, más posibilidades hay que esto termine, como dijo hoy el presidente Zelensky, en una tercera guerra mundial, en advertencia a China, que si China se involucra, esto va a terminar en una tercera guerra mundial. Y a medida que se alargue el proceso, más riesgos hay. Pero esa es la realidad, y yo creo que Occidente hasta ahora, siempre y cuando lo pueda manejar de esta manera, le sigue saliendo más barato que lo que sería un enfrentamiento directo con una potencia nuclear. Y ese es el otro tema. Estamos hablando ya de potencias nucleares. La OTAN con su arsenal nuclear y Rusia con el suyo. O sea que sigue siendo, cualquier dinero que se puedan gastar en este momento los países de Occidente es mejor que la alternativa. Y además estamos hablando de democracias. Y mientras los políticos, que son los que mandan, no logren mantener el consenso de la población que quiere apoyar a Ucrania hasta el momento, y se ha mantenido bastante estable la opinión pública frente a Ucrania, mientras ellos no logren mantener ese apoyo, no van a poder seguir apoyando a Ucrania. Pero todo es más barato que la alternativa, que sería una guerra frontal entre todas estas potencias. Pero lo cierto del caso es que Estados Unidos, profesor, no se puede hacer de la vista gorda. Muchos dicen, y sobre todo los republicanos, es que si Donald Trump estuviese en el poder, esto no hubiese ocurrido. Y no hubiese ocurrido básicamente porque le hubiese permitido a Donald Trump a Putin entrar fácilmente a Ucrania. Incluso recordemos y no olvidemos, ¿no?, que durante el gobierno de Barack Obama, Rusia entró en Donbass y Estados Unidos no hizo absolutamente nada. O sea, punto, entraron y se acabó. Entonces, la pregunta es,
¿Debe Estados Unidos cambiar su política frente a Ucrania? Yo creo que no. Yo creo que no pueden permitir que Rusia siga tomando a diestra y siniestras los territorios que colindan con Rusia, porque seguramente hoy es Ucrania, mañana puede ser Moldavia, luego puede acercarse a Polonia si se extiende por el lado ucraniano, y así sucesivamente. Mire lo que me dicen por acá. Dice un oyente que Estados Unidos lo que no quiere es que la guerra termine. ¿Hay No, probabilidades de eso? no entendería la lógica detrás Sí, de no, eso. Cristi, sí hay un punto, sí hay un punto. Sí Yo no la hay. entendería. No, no, Cristi, si hay un punto, no digo que Estados Unidos favorezca la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, no digo eso por amor a Dios, pero si hay un punto, recordemos, que es un buen negocio para un sector de los Estados Unidos la guerra. Lamentablemente es así. O sea, sí, No con esto promueve la guerra a Estados Unidos, esta guerra, esa de Rusia a Ucrania, pero de que es un negocio lo es. pero yo creo que por lo menos sí, y eso siempre se dice, que cada vez que Estados Unidos quiere reactivar su economía, crea una guerra. Eso es cierto, pero yo en esta guerra en particular siento que las implicaciones económicas a nivel mundial han sido peores de lo que puede representar un pedacito de una industria que además estaba viendo un reporte hoy, la cantidad de dinero que se va a tener que gastar Occidente para poder seguir supliendo de armas a Ucrania, es mucho dinero, en un momento además que la mayoría de los países están tratando de recortar presupuestos y están moderando presupuestos porque estamos en una crisis económica en el fondo, en gran parte, causada por la invasión. O sea, ningún político quiere inflación. ¿Qué político le puede favorecer la inflación? A nadie. Y ese es un tema que está enfrentándose Estados Unidos como el resto del país. O sea, los efectos para la economía mundial han sido más negativos que positivos. Y la otro punto a esa historia, a esa parte histórica de que las guerras son buenos negocios, sí, pero cuando se hizo todo el proyecto de la globalización en los años, después de cuando se empezó a concebir, después de la Segunda Guerra Mundial, y se hizo todo este proyecto de globalización, era un poco para evitar eso, y es decir, vamos a unirnos económicamente, vamos a hacer alianzas comerciales y económicas que sea mal negocio para nosotros irnos a la guerra. Y yo creo que esa era parte del proyecto, y yo creo que pasa un poco así. Antes, una guerra con Rusia o una guerra con China, que es lo que puede venir, económicamente hubiese afectado menos a los países, porque eran economías menos incorporadas. Hoy todas estas potencias tienen intereses en no ir a la guerra los unos con los otros. Y esos intereses económicos creo yo que son más importantes que un pedazo de una industria en Estados Unidos. Eso es mi opinión. Lo que sí queda claro, profesor Cristi, es que el segundo mayor ejército del planeta ha sido un desastre, ha sido un fiasco. El nivel de incapacidad de una fuerza militar tan poderosa como la rusa ha quedado en evidencia frente a otro ejército que sí, también está entre los 30 más poderosos del planeta, pero si vamos a compararlo en número de soldados, en número de equipamiento, es absurda la diferencia. Entonces también hay que decir que si bien se planteaba que Rusia pisaría y aplastaría a Ucrania en cuestión de días, ha quedado una evidencia que eso no es así, en gran parte, repito, por la ineficacia e inoperancia de sus. Gonzalo, sobre ese comentario le recuerdo algo. ¿Se acuerdan ustedes de la Operación Tormenta del Desierto? Sí, señor. Esa era, bueno, realmente esa fue para liberar a Kuwait, de la invasión que había hecho Irak. Pero les recuerdo que Hussein hablaba que tenía 1 millón de soldados, y no lo hablaba, parece que era cierto. Pero hay una realidad. Cuando esa guerra que fue de alta tecnología, dicho sea de paso, algunas de esas armas probadas en Panamá antes que allá, ¿qué pasó con esos soldados iraquíes? Lo que sí supieron hacer fue correr. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, señor. A huir. Es decir,
muchos de estos países, y yo en esto no, créanme que yo no soy belicista, no creo en las guerras, yo, de verdad, yo lo digo, yo veo un arma y a mí me pone nervioso ver un arma. Muchos de estos países de que tengo el ejército número no sé cuál, sí, lo podrás tener en hombres, pero está claro en algo, y ustedes un poco lo han advertido. Si aquí se da una conflagración, va a ser de tecnología. No va a ser de cuántos soldados tienes, sino de cuánta tecnología aplicas en esa guerra. Miren ese escudo que tiene Israel. Es una de las pruebas. Entonces, Rusia, con todas sus particularidades, sí, su ejército ha quedado exhibido. Un año para esta historia, que no termina. El ejército de Rusia, en cuanto al número de oficiales, es casi como decir que toda Panamá fuese el ejército ruso. Casi 4 millones de miembros de la Fuerza Armada. Y más allá de lo que usted plantea con respecto al futuro de la guerra a nivel tecnológico, aquí lo que ha quedado demostrado es quién es quién en medio de la geopolítica mundial. Israel, como usted lo acaba de mencionar, cercano a Ucrania a nivel humanitario, pero no a nivel táctico militar. ¿Por qué? Es Porque correcto. no quiere pelearse con Rusia por esa, digamos, ese acuerdo de paz, entre comillas, que tienen en el norte de Israel frontera con Siria. Vemos la posición de Brasil, como bien decía Cristi, con respecto a, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a favor de quién? ¿A quién le doy mi voto? Vemos en las Naciones Unidas, El Salvador absteniéndose de reprochar la invasión de Rusia a Ucrania, y así sucesivamente. Irán, lo que está haciendo con los drones con Rusia frente al ejército ucraniano también. O sea, es que la geopolítica mundial está mostrando quién es quién en medio de este encuentro que ya lleva un año en el que se debaten las libertades y las represiones. Sí, yo creo que esta guerra se ha puesto ya casi a un nivel ideológico y por eso estamos viendo, como yo digo, ya más allá de derecha o de izquierda, yo creo que sí es un tema de autoritarismo con las defensas de las democracias liberales. Creo que hay muchos países que están jugando, como digo, solamente hay un tercio de los países del mundo tienen una posición clara en esto. Yo creo que China está tratando creo que China va a jugar un papel sí, seguirá jugando un papel muy influyente por debajo de la mesa, porque ellos tienen otros intereses en particular. Creo que muchos países asiáticos que se ven en el espejo de Rusia y Ucrania están tratando también de reforzar su seguridad. Yo creo que esa idea de que estábamos como en el mundo de posguerra se acabó. Yo creo que esa actitud pacifista de muchos países se acabó, pero hay muchos países que están jugando porque esto implica o puede implicar, como digo, la pérdida de posición de Occidente como en el mundo como líder mundial. Y al final también, y yo lo sigo repitiendo porque esto va a jugar un papel importantísimo, y yo creo que es parte de la estrategia de Putin, es las elecciones del 2024 de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como demostró en la presidencia de Trump, tiene mucha facilidad para salirse de sus compromisos. Y un cambio político en Estados Unidos puede cambiar completamente la dirección de esta guerra. Yo creo que, sin embargo, el otro punto importante, que es donde también va a poner a prueba Occidente, es la reconstrucción de Ucrania. Porque eso lo tienen que venir a pensar desde ahora. Porque si después que se acaba la guerra, o después que se llega a un acuerdo de paz, que yo no veo en este momento y creo que no va a pasar por ahora, pero al momento que esto pase, va a ser igual de importante para Occidente que Ucrania sea una democracia, un país económicamente, políticamente y civilmente funcional, ¿cómo ha sido pelear esta guerra? Porque un Estado fallido en Ucrania, como vemos que puede pasar después de guerras civiles o de guerras, es un riesgo de seguridad para Europa y para Estados Unidos. Y es exactamente lo
que Putin está buscando, ¿no? Más allá del conflicto directo. Yo creo que después que se acabe el conflicto directo, vamos a entrar en un periodo como de una guerra fría, de baja intensidad, como venía pasando en Ucrania anteriormente. Y esto además va a crear una necesidad de armamento de Ucrania, de seguridad de Ucrania, llámese tecnológica, o como digo, muy parecido a lo que ha pasado con Corea del Sur y con Israel, que le permita a Ucrania estar lo suficientemente fuerte, y por eso que parece que la membresía a la OTAN va a ser algo inevitable si eventualmente esta guerra termina, porque ¿cómo tú vas a prevenir o cómo se va a prevenir que Rusia vuelva a intentar, o cómo vas a crear no vas a crear incentivos para que Rusia haga esto cada 5 años de ahora en adelante, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Hay ya proyectos en marcha. CEPR, el consorcio de economistas, sacó un mapa de cómo debe ser la reconstrucción de Ucrania. Y yo creo que eso es lo que hay que pensar desde ya. Y es igual de importante que pelear la guerra. Cristi, Hay gente una que dice que estamos consulta, parcializados, profesor. pero tampoco nos podemos parcializar con Rusia, ¿no? Una consulta, ya que mencionaste el tema político electoral de Rusia, les pregunto a ambos. ¿Y Biden? ¿Cómo le irá a Biden, más allá de los problemas internos de Estados Unidos, que los consabidos? ¿Será Rusia invadiendo Ucrania un tema de las elecciones en Estados Unidos? 100%. Por supuesto. 100%. Como digo, una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, no me llama la atención, se sabe, alrededor del 40% de los republicanos no están de acuerdo con la manera en la que Estados Unidos está apoyando a Rusia. Esto obviamente va a ser un tema en las campañas republicanas. Yo creo que los demócratas hay un consenso importante en esto, pero no en los republicanos. Y yo creo que independientemente, o sea, dependiendo de quién gane las elecciones, no, yo creo que independientemente de quién gane las primarias republicanas, va a tener una posición muy distinta a la que tiene Biden, porque pareciera que va a ganar la facción que no está de acuerdo o no está de acuerdo de la manera que se está apoyando a Ucrania. Yo creo que si los republicanos ganan las próximas elecciones, la posición de Estados Unidos va a cambiar dramáticamente. Y solamente con el tema de que la gente dice que estamos parcializados, yo quiero hacer un hincapié. Yo creo que muchas de que habían preocupaciones legítimas por parte de Rusia de una Ucrania unida a Occidente. Yo creo que habían preocupaciones legítimas. Pero siempre lo fue, Cristi. No, Es sí, que, sí. es que esa preocupación está latente desde que se disolvió la Unión Soviética. Sí. Pero por eso yo creo que sí siempre lo fue, pero yo creo que la seguridad siempre lo ha sido, como sabemos, la gran planicie de Polonia, que prácticamente se puede caminar de Europa central a occidental hasta Moscú, siempre lo ha sido. Pero la realidad también es que Ucrania en los últimos años había dado un cambio. Yo creo que lo que se dijo, obviamente, todo era mentira. Yo no creo que OTAN le iba a abrir las puertas a Ucrania. No creo que Ucrania, si no hubiese pasado esta guerra, hubiese estado cerca de unirse a la Unión Europea. Pero sí había un deseo de la sociedad ucraniana de unirse o estar más cerca de Occidente. Habíamos visto cómo presidentes aliados de Putin los habían sacado prácticamente las protestas generales. Yo creo que había una sociedad que buscaba y que políticamente se estaba alineando cada vez más a Europa. Y yo creo que esa era una preocupación legítima por sus preocupaciones de seguridad de Putin, que además se veía en un espejo como muchos de estos presidentes medio autocráticos venían cayendo en Ucrania, pero yo creo que a él le preocupaba legítimamente una Ucrania unida cada vez más a Occidente, que eventualmente llevara paso a la OTAN y a la Unión Europea. Hasta ahí yo creo que era legítimo. A ver, yo ahí concuerdo con usted a medias. Mm. Finlandia, Latvia, Estonia son países que son cercanos a Estados Unidos y son cercanos más a Europa como tal que a Rusia. Había una preocupación de Vladimir Putin sobre
la disposición del territorio ucraniano para que Estados Unidos instalase bases militares allí, algo que no le apetecía y que le preocupaba a Vladimir Putin. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos, Cristi, es que Putin fue miembro de la KGB. Cuando cae la Unión Soviética, y Putin lo ha dicho una y otra vez, oiga, eso fue uno de los peores errores que hemos cometido como sociedad. O sea, es que dejamos de ser una de las potencias más importantes del mundo, y eso y dentro de esa Unión Soviética estaba Ucrania. Y lo tercero, que usted bien lo mencionaba, es que en el adentris del señor Vladimir Putin, Ucrania forma parte de la Gran Rusia. O sea, Kiev debería ser la capital de la Gran Rusia. Entonces, se inició. Exactamente. Yo creo que esos tres puntos, anexando lo que usted venía comentando, fueron el por qué se da esta invasión, más allá de esa retórica que dice Putin de que el señor Zelensky es neonazi. Sí, eso es no populista, nadie. sí, es nacionalista, sí, de eso estamos claros, porque tampoco hay que decir que Zelensky es un ángel, ¿no? Pero, de alguna u otra manera, más allá de la retórica, esos tres puntos diría yo que fueron los que hicieron tomar la decisión ya definitiva de invadir el territorio ucraniano. No, 100%, porque cuando yo digo que habían preocupaciones legítimas, una cosa es que yo diga que hay preocupaciones legítimas de seguridad que yo creo que eran reales, y son reales, y no solamente vienen de Putin, sino de otro sector de la población. Yo creo que, por ejemplo, la frontera de Ucrania es de las fronteras más débiles de Rusia, que como digo, es un país que ha sido invadido cada 33 años en su historia. Yo creo que además había también una preocupación de la falta de influencia política que venía teniendo Rusia sobre Ucrania. O sea, yo creo que todos estos eran puntos legítimos que resuenan y siguen resonando. Por ejemplo, es la razón por la que tomaron Crimea, porque necesitan el puerto. Necesitan el puerto. Rusia no tiene puertos que tengan salida al mar los 12 meses del año. Entonces, eso es para decir que habían ciertas preocupaciones. Ahora, que esas preocupaciones han sido tomadas fuera de contexto porque no había ningún riesgo inminente de nada, es también cierto. Y la guerra que Putin está haciendo, básicamente, como digo yo, es una guerra altamente ideológica y llevada por los principios, no sé, personales, religiosos, que también se ha mezclado mucho el tema religioso, que no es algo que se habla mucho, pero la diferencia entre los ortodoxos la iglesia ortodoxa ucraniana y la iglesia ortodoxa rusa. La religión ortodoxa nació en Kiev, así como la gran concepción del Estado ruso. La primera capital fue Kiev y después fue llevada a Moscú. Una serie de alianzas históricas en el que básicamente Putin, así como China no cree que Taiwán debe existir, Putin considera que Ucrania no debe existir fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Soviética, pues no debe existir. Pero yo sí creo que habían ciertas, o sea, para verlo de una manera en la que sí habían ciertas preocupaciones que no eran locura del presidente Putin, y la invasión sí lo fue, porque yo creo que se hubiesen podido negociar ciertas cosas en donde él hubiese incluso muchos de los acuerdos que le pusieron a él sobre la mesa antes de la invasión hubiesen sido muy provechosos para Rusia en este tema de seguridad. Yo creo que al final... No, que aquí hay que darle un punto positivo, profesor. Yo sé que hay que ir cerrando al gobierno de los Estados Unidos. Uno, el presidente Joe Biden, una vez toma posesión del cargo, dice: a mí no me preocupa tanto China, deberíamos estar preocupados por Rusia. Algo que no pasaba en el gobierno de Donald Trump. Donald Trump decía: hay que estar más preocupado por China. Y dos, Estados Unidos siempre lo dijo: cuidado con Rusia, se están acercando. Y la gente decía: no, pero por Dios, ¿usted cree que Vladimir Putin va a invadir y va a generar una guerra en el año 2023? Y Estados Unidos decía: ojo con eso, le están respirando en la nuca, y nadie le creyó hasta que Vladimir Putin anunció. Así que Gonzalo, el problema que tiene China es que tiene que darle comida a 1.300 millones de habitantes. También, ¿no? y China sabe, porque lo han vivido, lo que es un levantamiento popular. Entonces, creo que esa es la prioridad de China, y por eso que China muestra los dientes con Estados Unidos, pero hasta ahí, creo yo. Pues, yo creo que... Eso de Rusia, sí, Putin es un tipo guerrerista. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque yo creo que el tema con China es algo mucho más
a largo plazo. Yo creo que China a largo plazo es un problema, va a ser un problema, sí. Yo creo que lo que pasa con China es, sí, yo sí creo, porque lo que pasa con China es, uno, la economía china todavía depende mucho de Occidente. Hago el énfasis en todavía. Rusia tenía para el momento, ya después por las sanciones, una economía mucho más blindada que la China. Yo creo que el plan Xi Jinping es exitoso en su plan de reorganización económica. La situación de China va a ser completamente distinta. Solo les recuerdo que dentro de China hay varias naciones. Ojo Hay varias naciones, pero tienen un sistema, pero tienen un ojo con sistema, eso. sí, pero tienen un sistema Totalitario. totalitario, ¿no? Entonces, yo creo que por la parte económica, China todavía no está en esa, hago mi énfasis en todavía, está en esa posición. Yo creo que por eso también China va a jugar un papel muy importante en esta guerra, porque creo que dependiendo del éxito o el fracaso de cómo se vea esta guerra, va a poner a China un poco en perspectiva de sus propias aspiraciones. Pero también sí es importante, yo creo que al final una de las cosas que sí va a terminar mandando es la posición, y va a ser la posición de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que eso es la estrategia en este momento. La estrategia sigue siendo, Putin quiere hacer esta guerra lo más larga posible, esperando, uno, el agotamiento de los ciudadanos de Occidente, es decir, de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos americanos, y un posible cambio de gobierno en Estados Unidos en el 24, en el 25. Yo creo que tal vez sí, una de las cosas que hay que rescatar del gobierno de Biden es y ha sido su capacidad de relaciones internacionales y de poder unificar a todo el mundo, a todos sus aliados de esta guerra, incluso Alemania, que fue de los países que menos interés tenía que esto ocurriera, por sus claros vínculos, no solamente económicos, pero de la élite política de ambos partidos con Rusia, y al final los puso, y consiguió otra cosa, que es algo que decía Donald Trump, y que tampoco le hacían caso, pero que ahora quedó en evidencia, es que Europa tiene que empezar a tomar control de su propia seguridad. De su propia seguridad y de su destino. Eso sí, ese es todo un debate y ese es otro programa entero. Que ojalá lo podamos hacer, Cristi y Gonzalo. O sea, sí. Europa, así como hemos rápidamente analizado qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos y el señor Biden, si esto le favorece o no, Europa vendrán elecciones, vendrán crisis parlamentarias y habrá que ver cuánto va a pesar el tema Ucrania. Pero hoy se nos acabó el tiempo. Así que, como siempre, valiosísimo el aporte tanto de Cristi como de Gonzalo en temas como estos y en otros más, por supuesto, pero quisimos hacer de dedicar esta hora, toda vez que hoy se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, Cristi, gracias, Gonzalo.